Y quiero decirles que este es un tema meramente soteriológico. ¿Qué quiere decir eso? La soteriología es la rama que se encarga de estudiar todo acerca de la salvación. Y nos podemos entender cómo es que somos salvos. Esa es la pregunta más importante en la historia de la humanidad. ¿Dónde pasaremos la eternidad? Ya no importa tanto si no dominamos muy bien la historia, ya no importa tanto si no dominamos muy bien la profecía, que sería bueno poder tener amplitud en cada punto, pero la iglesia se tiene que caracterizar por explicar abiertamente al mundo acerca de la salvación. Es lo más importante, más que cualquier otra cosa. Amén. Estamos ahí en Romanos 4:13. Ok, vamos a leer la palabra al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice que es la letra de la manera. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser Padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Voy a pedir el amor que le ponga sobre sus pies para orar. Yo quiero que en este momento usted levante una oración de fe, declarando que los ciegos miren no las cosas de este mundo, sino las cosas del Espíritu. El cielo se mueve por fe. En el cielo no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí está ese amor y Él te dice: no temas. Antes de la fundación del mundo, antes de que fuiste formado en el vientre de tu madre, ella te escogió como profeta a las naciones. Obra en mí, Espíritu Santo, diga conmigo: obra en mí, Espíritu Santo, Padre Celestial, que habitas en gloria. Estamos delante de tu presencia, Señor, por honrarte, Padre, y glorificarte, Señor. Padre, tú eres digno de recibir toda gracia, Señor, toda gloria, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Enséñanos, Padre, y explícanos, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Muéstranos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, por excelencia, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que quites todo aquello que estorba, Señor, delante de ti, para poder entender con plenitud, Señor, cuál es, Padre, la anchura, cuál es, oh Señor, la longitud, cuál es la altura y la profundidad de tu amor, Señor, para nuestras vidas, Padre. Te pido que pongas un carbón encendido en mis labios, Señor, para que hable yo tu palabra, para que no hable movido por pasión o arrebato, Señor, sino que pueda, Señor, hablar la verdad poderosa del Evangelio, de tu
tu Hijo amado Jesucristo. Enséñanos, Señor, que solo en ti, oh amado Padre, se doblará toda rodilla, Señor. Padre de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, Padre, confesará que tú eres Dios sobre todas las cosas, para la gloria del Padre. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. ¿Puede tomar asiento, amado hermano? Si nosotros abrimos la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, vamos a encontrar estas siguientes palabras. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ok? Yo decidí comenzar leyendo este versículo para tener una primicia por el cual quiero comenzar esta enseñanza. Hebreos 1:1. ¿Pueden ver? Ok, ahí nos está diciendo que Dios había hablado ya muchas veces y de muchas maneras. ¿De qué manera habló Dios? Por medio del Antiguo Testamento, ¿sí? El Tanaj, la Biblia hebrea, que se conforma por lo que viene siendo la ley mosaica, los salmos y los profetas. No sé si usted se recuerda que Jesucristo dijo, porque era necesario que se cumpliese todo lo que había sido escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. ¿Ok? También hemos visto en el libro de los Romanos que Dios habló acerca de, es un término que se usa, que es el argumento cosmológico. ¿Ok? El argumento cosmológico. La palabra cosmo en latín significa la creación. El planeta Tierra, Dios ha hablado. Lo vimos en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se ven claramente visibles por medio de las cosas creadas, de manera que no tienen excusa. Dios bendiga a Rosy, que leyó el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Ok? Entonces Dios ha hablado por medio del Antiguo Testamento, Dios ha hablado por medio del argumento cosmológico y por tercero, que leí, lo acabamos de leer, es por su Hijo. Ahí está, por su Hijo. La palabra encarnada, Logos, el verbo hecho carne, ¿sí? Y la palabra se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que enseñó Jesucristo? Jesucristo dijo en San Juan capítulo 3, versículo 6, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Palabras que resonaron en Nicodemo, un fariseo, maestro de la ley, y le explicó que era necesario que aquel hombre que ya había nacido, naciera de nuevo, pero no de la carne, sino del Espíritu. Y Nicodemo se impresionó con estas palabras y dijo, ¿qué querrá decir con todo esto? Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces es necesario que no nos maravillemos
de que el Señor haya dicho, pues es necesario nacer de nuevo. Lo que Dios quiere es que el hombre, por medio de la palabra de Dios y por medio de la creación también, más que nada por medio de la creación, los que os justificáis de no conocer la palabra de Dios, Dios quiere que el ser humano, por medio de la creación, él comprenda quién es Dios y se dé cuenta de que el Dios que formó este mundo es un Dios poderoso, es un Dios fiel, es un Dios perfecto y que no tiene sombra de variación. Entonces, viendo esto, el ser humano se da cuenta y saca la conclusión de que toda esta maravilla, toda esta hermosura, le hizo un ser inteligente, un Dios que no tiene errores y que detesta la destrucción y detesta el pecado. ¿Ok? Y tenemos que entender también que en Dios no existen las paradojas. ¿Qué es una paradoja? A ver, una paradoja es una contradicción que autodestruye cualquier argumento. Cualquier argumento que se contradice es insostenible. Por ejemplo, en las mismas leyes de la naturaleza vemos toda la creación hecha en una armonía perfecta. Por ejemplo, la Tierra, el planeta Tierra, tiene una inclinación perfecta de 23 grados y no puede haber un terremoto mayor a la magnitud 9.5 o 10 grados porque la Tierra se saldría de su propio eje, los polos se congelarían y la vida no podría existir. Y vemos eso una y otra vez repetido en la naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, un motor está hecho de una manera que tiene que tener su cantidad de oxígeno que entra, tiene que tener la compresión correcta, tiene que tener el combustible, la cantidad exacta y en forma de rocío, tiene que tener, hablando en lo mecánico, una armonía en el tiempo, en el ensamble, ¿sí? Porque si esto estuviera más grande, chocaría con el pistón de arriba y ya no va a durar los 20-30 años para lo cual se formó el motor con el propósito de que durara. En un minuto se va a hacer pedazos y no va a trabajar. Entonces eso lo vemos en la mano humana, imagínense en la mano de Dios. Entonces no puede haber una paradoja, una contradicción, porque no podría subsistir la vida. Vamos a leer el verso 13, que nos dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Acabamos de decir que Dios ha hablado a través de su Hijo y que su Hijo enseñó que lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, a la luz de la enseñanza cristiana, este versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, o sea, del cosmos, del planeta, sino por la justicia de la fe. Yo tengo una frase en cuanto a la fe, la voy a leer, espero que no me la descalifique, medítela. Dice: la fe es el estado mental donde la persona se despoja de confiar en sí mismo y accede a esperar en aquel que no sabe fallar. Medítela una segunda vez. La fe es el estado mental donde la persona se despoja de confiar en sí mismo y accede a esperar en aquel que no sabe fallar.
En el judaísmo, el corazón estaba la mente. Era el centro del ser humano, la mente. Entonces, la persona que no tiene fe es una persona, es el hombre natural que la Biblia enseña, el que no percibe las cosas que son del Espíritu, porque las cosas espirituales se tienen que discernir con lo espiritual. Y dice que por eso para el hombre carnal que no tiene el Espíritu Santo, las cosas de Dios le son locura, no las puede entender, no tiene fe. Le predica una persona y está aferrada, apegada a sí mismo, necesita de soltar y confiar en el Señor, pero es necesaria la palabra de Dios. Amén. Dice el verso 14: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Aquí la palabra para ira, pues la ley produce ira. En otras traducciones dice que la ley produce juicio, produce castigo de Dios para la persona. Entonces fíjese lo que es la magnitud del pecado, tanto así que Dios detesta. Entonces la ley es la que produce todo eso en una persona pecaminosa, como lo es el ser humano, de donde Dios nos rescató, de donde Dios nos ha sacado. Entonces la ley, eso va a producir la ira de Dios. Y la ley, amados hermanos, si bien fue dada para que se haga valer. Porque imagínese usted, si se aprueba la ley que dice, por ejemplo, no robarás, y si toda la persona se va a meter a su casa y se va a llevar sus pertenencias y va a haber un caos, entonces ¿de qué sirve una ley que diga no robarás? Y para eso fue puesto el policía. El policía no es un juez, pero es aquel que ejecuta la ley. Por eso dice también el libro de los Romanos, y no me quiero adelantar, pero dice que por eso el policía, por eso el soldado lleva la espada, es para hacer valer la ley de Dios. Entonces la ley de Dios se tiene que hacer valer sí o sí, y Dios dice que está mirando desde los cielos al pecador que se arrepienta. ¿Ok? Vamos a ir al Proverbio 17 y versículo 15. Este versículo me va a abrir un panorama tremendo para poder entender estos argumentos. Dice, Proverbio 17, 15: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La palabra abominación es una de las más fuertes en la Biblia. Entonces una persona que nos dice aquí, justifica al impío o que condena al justo, ambos son igualmente abominación para Jehová. Entonces, si Dios es un juez justo, Él no puede quedarse con los brazos cruzados y no puede perdonar a un pecador, nomás así por nomás. No, porque hay una ley que ese mismo juez puso que le condena a esa persona. Entonces, si Dios justifica al impío, Dios sería abominación para sí mismo. No puede ser así, no puede haber una paradoja. Con Dios no hay conflicto en Dios y no hay sombra de variación. Entonces, si el juez es recto, tiene que ejecutar la justicia. ¿Y cuál es? La pena de muerte al pecador. Entonces, si Dios es juez justo, Él no puede simplemente perdonar al pecador y ya. No. Él tiene que satisfacer su propia justicia, la demanda
por el pecado. Entonces, ¿cómo es que Dios puede ser misericordioso y pues justo al mismo tiempo? ¿Cómo puede unir? Ese fue el dilema en todo el Antiguo Testamento. No entendían. Por eso dice el profeta que en aquellos días se levantará el Señor en el monte para hacer su obra, su extraña obra, su operación, su extraña operación. ¿Cómo iba a juntar ser misericordioso? Porque misericordia es no pagar a cada quien como merece, sin dejar de ser justo al mismo tiempo, porque la justicia, estudiamos la semana pasada, que significa dar a cada quien lo que merece. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Simplemente es voltear y ver la cruz de Cristo. Ahí está. Porque Cristo padeció una sola vez por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa es la obra más grande que puede experimentar la humanidad. Esa es la obra redentora que podemos recibir nosotros en el nombre de Cristo Jesús por medio de la fe y no por medio de nuestra justicia. Entonces, Dios puede ser misericordioso sin dejar de ser un juez justo en la cruz de Cristo, porque Él satisfizo su propia justicia ejecutando nuestro pecado en la persona de Cristo por nosotros. Pero ¿cómo puede, es la pregunta del millón, cómo puede un solo hombre cubrir el pecado, la deuda de todos nosotros, de todo el planeta, por todas las edades? ¿Cómo puede? Fácil. Porque si ponemos en una balanza a toda la creación y ponemos la vida del Hijo de Dios acá, Dios Padre dice: mi Hijo vale más. Alcanza para todos. Aquí el más infeliz, aquí el más indigno de los pecadores, que encuentra consuelo, encuentra misericordia en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, volviendo a Romanos 4:16, dice: por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Entonces vimos que hay una descendencia para Abraham en cuanto a la carne, ¿sí? En cuanto a las generaciones, el linaje de la palabra semen, que es la palabra semilla. ¿Okay? En una semilla crece un árbol genealógico infinito. ¿Okay? Ese es el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero hay otro que es por fe en el Espíritu, los que nacerían de nuevo en el Espíritu. Y si usted estaba pensando en hacerse tal vez judío, hacer proselitismo, judaizar, como lo hacían muchos judíos en el tiempo de Pablo, pues no es necesario. Es lo que Pablo estaba enseñando. No es necesario. Porque hay una ciudadanía en los cielos, hay una nueva Jerusalén celestial que no tiene nada que ver con la carne. Sí sabemos que en Israel pues se perdieron las 10 tribus de 12 que habían, son las 10 tribus perdidas. Actualmente en Jerusalén pues están 2, que son los levitas y son los de la tribu de Judá. Bueno, ya tienen a los levitas y quieren levantar su tercer templo y quieren
ya tienen a los sacerdotes levitas para ministrar, quieren volver a hacer sacrificios, como en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Esos están aún en la carne. Y se hizo un estudio sabiendo que de los judíos sefaradíes que habitaron en España viene y conquista gran parte de América, y en ese estudio dijeron que todas las personas que teníamos nuestro apellido terminaba con la I y la Z, había mucha posibilidad de que trajéramos sangre judía, aunque no es 100% seguro. Gutiérrez, Pérez, Hernández, ¿okay? Pero lo que nos tiene que llenar de alegría a nosotros es que podamos alcanzar la misericordia que es por la fe y venir a ser ciudadanos de un reino espiritual, de una circuncisión no hecha a mano. Y esa es por la sangre del mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio de la fe. 17 nos dice, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la omnisciencia de Dios. ¿Sí? Es uno de los atributos de Dios. Él es omnisciente, que significa conocimiento previo de las cosas. Dios no hizo el infierno para el ser humano, lo hizo para los demonios, pero Él sabía quiénes eran los que iban a creer y quiénes eran los que lo iban a rechazar. Esa es la presencia de Dios, el conocimiento previo, algo que muchos confunden con que Dios predestinó a unos para salvación y a otros para que se condenaran. No es así. Pero Dios no puede ser burlado. Él sabe si verdaderamente nosotros hemos creído, y Él sabe si no hemos creído. Pero no se ponga triste, amén. Si no ha creído, hoy es el día de volverse a Dios, amén, porque la puerta aún está abierta para que no perezcamos como perecieron en los tiempos de Noé, porque así será la segunda venida de Cristo, amén. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho: así será tu descendencia. Fíjese cómo está poniendo el apóstol las palabras de que creyó en esperanza contra esperanza. Por eso fue llamado Abraham el padre de la fe, porque él creyó a pesar de las adversidades que venían. Iglesia, a veces va a levantar tormenta en tu vida, pero tienes que estar firme. Jesucristo dio la orden y le dijo a sus discípulos: pasad al otro lado. No importa que se levante tribulación, no importa que se levante persecución y prueba, nosotros hemos optado por servirle al Señor. Y si llevamos a Cristo morando en nuestra barca, nos va a hacer pasar al otro lado. Tienes que actuar, vivir por fe y para fe, porque con el corazón tienes que vivir completamente creyendo. Porque si no, las plagas van a venir sobre tu vida y te van a destruir. Tienes que ejercer la fe. Tienes que decirle al Señor siempre en tus oraciones: auméntame la fe, porque con la fe vas a poder caminar. Sin la fe no vas a agradar a Dios, y con tus oraciones serán oraciones muertas. Tienes que usar la fe cuando estás caminando en el camino de Dios. Y Pedro se hundió, pero el Señor nos dice que para los que aman al Señor, todas las cosas nos van a servir para bien. ¿Para qué? Para que nuestra fe no mengue, como en Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti, para que tu fe no falte.
Ahí están las promesas del Señor. Es tiempo de apelar a ellas. Es tiempo de levantarnos, iglesia, con fe y proclamar el nombre del Señor a toda criatura. Amén. Estamos aquí. Vamos a ir al Salmo 47. Un salmo que es tocante también a Abraham. Dice el versículo 8: reinó Dios sobre las naciones y se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios. ¿De quién? De Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Fíjese cómo aquí menciona a las naciones, reinó Dios sobre las naciones y se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Habíamos visto que en Abraham encontrábamos unidad los judíos y los gentiles, pero los judíos aún rechazan al gentil, aún lo siguen rechazando. Para ellos el gentil está todavía fuera de las cosas de Dios. Pero el Señor aquí está hablando de esas promesas, esas profecías que hablarían de los judíos. Y Pablo les estaba diciendo de alguna manera: este es el tiempo del cumplimiento. Y muchas de ustedes las conocen de memoria. ¿Ok? Dice que los gentiles se postrarían ante el Mesías de Israel, cosa que se cumplió con los reyes del Oriente. Decía también la profecía que en aquellos días, dice que las naciones se volverían a Dios. ¿Ok? Y también profetiza el Señor sobre el Mesías, diciendo: yo te he puesto por luz de las naciones. Y Jesucristo es nuestra luz. Gloria a Dios. Amén. Alábele si puede. Bendito sea el nombre del Señor. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, con la esterilidad de la matriz de Sara. Aquí también aparece una enseñanza, una metáfora. Aquí a Gálatas capítulo 4 y verso 21. ¿Por qué está reconociendo Dios aquí que Abraham estaba batallando de alguna manera en la carne contra adversidades, que él estaba creciendo su fe, olvidándose de su persona y poniendo su mirada en el Dios y consumador de la fe de Abraham, que es la misma de nosotros? Gálatas 4, 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, preguntan: ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Y va la alegoría: uno de la esclava y otro ¿de qué? De la libre, de la promesa. Pero el de la esclava, ¿qué dice? Nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí allá en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la libre. Ya ven, ahí Pablo está haciendo alusión a esas 2 naturalezas: la carnal, la del linaje en la carne de Adán,
que están bajo yugo aún, pero los de la Jerusalén celestial, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, esos son los hijos de Dios. Y no tenemos nuestra ciudadanía allá en Israel, sino que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, iglesia. Gloria sea a Dios. Dice, por lo cual, el 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, dice el 22, también su fe le fue contada por justicia. Esta palabra ya la viene repitiendo el escritor a los romanos varias veces. ¿Sí? Porque su fe es contada por justicia. Ya varias veces. Esa frase, esa palabra, esta línea me recuerda a Martín Lutero. ¿Por qué? Porque Martín Lutero fue una persona que cuando nació, desde pequeño, su padre lo maltrataba mucho, era un padre muy estricto. No sé cuántos se identifiquen. ¿Ven? No tiene nada de malo. Porque el padre de Lutero, amado hermano, era una persona que todo el tiempo estaba bien estricto y demandaba mucho sobre la vida y el comportamiento de su hijo Lutero. Pero Lutero en una ocasión, tratando de satisfacer la demanda de su papá de convertirse en un abogado grande, pues él iba en camino a sus estudios y se encontró con una tormenta, pero fuerte, en medio del bosque. Y nos dice la historia de que en aquellos entonces se pensaba que si te agarraba una tormenta fuerte en el centro, la ira de Dios estaba sobre ti y ibas a morir. Entonces él le hace una promesa a Dios y le dice, ¿sabes qué? Si me sacas de esta, me voy a meter a un monasterio, voy a ser monje. Y así lo hizo, él se metió con los monjes agustinos. Ahí lo que Lutero hacía era buscar, satisfacer la demanda de Dios. Y él lo que hacía es que se autoflagelaba, él comía poco, él hacía mucho ayuno y mucho sacrificio para intentar saciar la ira de Dios. Pero en una ocasión fue tanto su reto que se hizo como persona que dormía en la nieve, se ponía a orar y se quedaba, su cuerpo se debilitaba y se quedaba dormido, ahí sufriente. Como 3 veces sus compañeros de claustro lo tuvieron que arrastrar medio muerto. Lutero escribió al respecto: los designios de Dios son demasiado elevados y difíciles de satisfacer, y no solo lo demuestran los textos divinos, sino mi propia experiencia y sentir. Lutero tenía un pensamiento sobre Dios, de que era un Dios peor todavía a las exigencias a las de su padre terrenal, y él se sentía culpable y quería alcanzar el favor de Dios. En una ocasión, porque Lutero se confesaba hasta 8 veces al día, porque él, si se confesaba ante un sacerdote, comenzaba a caminar a su celda y se le venía un mal pensamiento, él se recostaba y se volvía a confesar, hasta que un día molestó a su mayor, a su rector, el profesor Staupitz, y le dijo: es que Lutero, prométele a Dios que no vas a volver a tener malos pensamientos. Y Lutero escribió al respecto:
Dice, es en vano que yo le prometa cosas a Dios. El pecado es más fuerte que mis promesas. Y tenía razón Lutero. ¿Ok? Él decía también, si alguna vez un monje mereció ganarse el cielo por su devoción, ese fui yo. De haber seguido un tiempo más con aquella vida, me habría matado con las vigilias, las plegarias y las lecturas y demás trabajos. Pero un día, amados hermanos, él encontró una Biblia, se metió a una biblioteca y estaba una Biblia grandota. Y dice la historia que estaba amarrada con una cadena para que no se la robaran. Entonces, cuenta la historia que un día él la abrazó, como que él ya comenzó a descubrir las verdades del Evangelio. Pero mientras, él vivía frustrado, él vivía sintiéndose miserable aún y tratando de alcanzar un Dios que era imposible de alcanzar. Escribió al respecto: por irreprochable que fuera mi vida monacal, seguía sintiéndome como un pecador con la conciencia llena de culpa. No puedo creer que mi trabajo complaciera a Dios. De hecho, odiaba a aquel Dios. Así que me enfurecía conmigo mismo, viví furioso y atormentado. Pero un día, amados hermanos, abrió la Biblia en el libro de Romanos, el libro que estamos estudiando nosotros. La abrió en el capítulo 1 y versículo 16, que dice así: la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Lutero escribió: me sentí encendido por el deseo de comprender debidamente un término empleado en la carta a los romanos, en el primer capítulo. Al fin, Dios tuvo piedad de mí. Mientras yo meditaba día y noche y examinaba la lógica de estas palabras, el justo vivirá por la fe. De pronto me sentí como renacer y me pareció entrar por unas puertas abiertas de par en par en el mismo paraíso. Desde aquel momento, la Escritura toda tomó para mí un aspecto nuevo. Cuando había detestado este término de la justicia de Dios, tanto ahora lo amaba, lo acariciaba como palabra suavísima. Y de este modo, el pasaje de San Pablo se convirtió para mí en la puerta misma del paraíso. O sea, amados hermanos, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Vuelvo al versículo 23 del capítulo 4, y no solamente el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a ir a Hebreos 9:15 y ahí está terminando esta hermosa enseñanza. Hebreos 9:15. Aleluya. Así que por eso es mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones